Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buenos días. ¿Alguna vez nos debemos preguntar por qué nos va como nos va y en qué momento se descompuso la sociedad argentina? La falta de empeño en lo que se encara, las tremendas faltas laborales que son comunes en la sociedad de hoy, los abusos patronales reiterados, van conformando una sociedad de injusticia y de incomprensión donde se ha perdido el respeto, la capacidad y también la escala de valores de hacer las cosas bien, porque da la impresión que es lo mismo hacerlas mal, regular o como corresponde. Y esto tiene una explicación, no es una sociedad que llega a esto solamente porque está mal alimentada. Es una sociedad que llega a esto porque ha tenido un vuelco en la cultura, ha tenido dictaduras, ha tenido clausuras sociales y ha tenido privaciones en lo que es el desarrollo natural y normal de una evolución. El pueblo argentino, que se destacó siempre por determinado nivel cultural, que se destacó por sus capacidades individuales, se ha sumido como uno más de los tantos y sufrientes pueblos latinoamericanos que ya no se distingue sobre la diferencia de sus hermanos porque se ha igualado para abajo. Y esta igualdad hacia abajo viene desde la pérdida de las capacidades, desde la falta de seriedad para encarar las cosas, de el abuso de los derechos laborales como venganza al tremendo abuso de los derechos patronales. Todo se ha desquiciado en una sociedad desequilibrante donde nadie pone el orden al mérito ni nadie premia al que conscientemente progresa y trabaja de acuerdo a las propias normas y leyes que se autoestablece en la convivencia de una sociedad. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué llegamos a esto? Y enfrente, cuando uno se pregunta todo esto, tiene la respuesta. Sentamos en el sillón de Rivadavia al digno representante de esta mediocridad argentina, se llama Javier Milei. Y entonces, ahí nos vamos dando cuenta de en qué forma y de qué manera y de qué, diríamos, manera precipitada fue cayendo toda la sociedad para terminar en lo que terminamos, para tener la dirigencia que tenemos, que no es fruto de la casualidad, sino que es consecuencia de la sociedad que conformamos todos. Quizá un sociólogo podría explicar mucho mejor esto que nosotros, quizá un psicólogo avanzado social podría encontrar las formas de explicarlo, a lo mejor, ¿por qué no?, algún observador extranjero que mira la realidad argentina pudiera interpretarlo de una manera más simple, pero nosotros que convivimos y que somos parte de este desmoronamiento de la sociedad argentina, estamos preocupados porque vemos que los niveles se bajan. Y en esto han contribuido muchas cosas. Ha contribuido una prensa que embruteció a la sociedad en lugar de cultivarla. Ha contribuido un morbo informático donde se privilegia la desgracia ajena y no la virtud que debe ser excelsa y contagiante. Y entonces, mucho que nos pese a los periodistas, fuimos cambiando las reglas de la sociedad, consciente o inconscientemente, por orden patronal, porque
porque no existe la libertad de prensa, sino la libertad de empresa, o por lo que fuere, pero fuimos haciendo uso y abuso de esas normas que fueron variando y conformando y deformando al nivel social del propio pueblo argentino que integramos y al que debemos informar. Y nuestra culpa no es única ni exclusiva, sino que es acompañada por la involución de la propia sociedad que ha perdido todas las normas de la conducta que marca el nivel cultural que sin embargo todavía existe y nos diferencia de la mayoría de los pueblos hispanos parlantes que habitan en el continente americano. Ahora, en un momento determinado alguien tiene que pararse, preguntar y preguntarse a sí mismo y responder qué nos está pasando, y entonces vamos a empezar a poder interpretar el nivel de la dirigencia que tenemos en la Argentina. Vamos a poder entender por qué los presidentes que tenemos, vamos a poder entender por qué los ministros que tenemos, vamos a poder entender por qué la falta de idoneidad es premiada a través del acomodo, a través de los arreglos, y es dejado de lado el camino del mérito. Y entonces, cuando una sociedad se desarrolla de esa forma, empieza a involucionar, empieza a encontrar distintos niveles al que venía en su desarrollo normal. Podemos buscar las excusas, podemos echarle la culpa a distintos regímenes que tuvimos en el país. Miren, podemos entrar a hacer lo que hacemos muy bien los argentinos, que la culpa siempre es del otro. Pero llega un momento que tenemos que usar el espejo, de mirarnos y allí encontrar verdaderamente nuestro yo. ¿Por qué estamos como estamos? Aunque parezca una verdad de perogrullo, es porque somos como somos. ¿Y por qué somos así si no lo éramos? Bueno, ahí está el secreto, en la deformación de una sociedad que había alcanzado un grado de madurez y de desarrollo cultural y que por razones que no viene al caso ahora analizar y profundizar, se fueron perdiendo, se fueron trocando, fueron cambiando, y nos encontramos frente a esta realidad. Un nivel laboral mediocre, un nivel dirigencial pésimo, un nivel de conducción inexistente, y estas falencias van agudizando cada vez más la sociedad que está sin rumbo y en un tambaleo permanente donde después miramos y decimos, ¿y por qué tenemos sentado el cachivache que tenemos sentado en la Casa de Gobierno? Porque no es nada más ni nada menos que el fruto de la sociedad. Y allí la pregunta es, ¿en qué momento se perdió el rumbo analítico? ¿En qué momento la sociedad llegó a los niveles más bajos de análisis para poder elegir a un personaje como el que sentamos en la Casa de Gobierno? Y entonces empiezan los que justifican todo a decir que las razones fueron, y explican todas las que ustedes quieran escuchar, pero en definitiva ninguna termina explicándonos a nosotros que lo que hemos cambiado, lo que hemos mutado, lo que hemos sido parte de todo esto, tenemos una realidad que quizá al periodista, a los que vivimos de este trabajo notable y noble de informar, nos cueste y nos duela aceptar que es así. Y es la deformación a la sociedad que contribuyó la prensa canalla, de la cual fuimos empleados nosotros, los trabajadores de prensa, porque la libertad de prensa no existe, existe la libertad de empresa. Y entonces las empresas periodísticas terminan siendo grandes negocios de inversión. Y por eso los fondos buitres manejan la prensa universal, y por eso en la Argentina los grupos que nacieron a través de un periódico terminaron expandiéndose y son grupos digerenciales de grandes holding económicos, de grandes complejos económicos. Entonces, cuando entendamos esto, cuando entendamos que la información se ha transformado en deformación
y que se maneja y se usa como una mercadería cualquiera, se compra y se vende, y esto hace mucho daño porque forma y deforma voluntades, porque cambia realidades y porque se le miente constante y permanentemente al lector, al televidente, al oyente. Vamos a darnos cuenta de que estamos viviendo no la realidad, sino la irrealidad, creada y fomentada por quienes a través de los medios masivos de confusión hacen y deshacen sobre una sociedad que se guía más por lo que se cuenta en la prensa que por la concurrencia, como antiguamente se hacía, a averiguar en algún autor, en algún libro, algo que uno quiera conocer o que quiera saber. Hoy, en la comodidad de la sociedad, en esto de relegar los talentos y las capacidades, porque total se aprieta un botoncito en el teléfono y la computadora que allí llevamos y portamos nos contesta todo lo que queremos saber, pero no sabemos si esto es cierto, si está bien o está mal, sino que es el pensamiento de otro, pero lo incorporamos como propio, no lo investigamos y lo damos como verdad revelada, ha conformado, no solo en la Argentina, sino en el mundo, una sociedad de dependencia tecnológica que vive la irrealidad, porque no vive la realidad propia, sino la realidad que le cuentan y le hacen creer los que manejan, y son los verdaderos titiriteros, los medios de comunicación totales y absolutos. Por eso, reflexionar, pensar más allá de esta influencia se hace cada día más difícil. Miren, muchos de los que están escuchando en este momento se levantan y encienden el receptor de radio y otros encienden simultáneo el televisor y lo usan como radio. No lo ven, pero lo escuchan. Es decir, están esperando que nosotros, los que estamos del lado de una radio o de un canal de televisión, a esta hora de la mañana, le estemos contando lo que nosotros le decimos a ustedes que es nuestra verdad y que la damos para que ustedes la acepten como verdad revelada. Y la sociedad acepta como verdad revelada la mayoría de las cosas que escucha, la mayoría de las cosas que ve y por supuesto la mayoría de las cosas que lee. ¿Y esto está bien o está mal? No, es simplemente una rutina, porque si no uno termina enloqueciéndose, de aceptar las normas y reglas de la sociedad en que vive. Ahora, ¿por qué nos pasa esto? Porque se ha abandonado la investigación humana. Ahora ya no vamos a la biblioteca a buscar un libro. Vamos al teléfono celular, apretamos y le preguntamos lo que queremos saber. ¿Para qué nos vamos a molestar de ir a la biblioteca? ¿Para qué vamos a leer a determinado autor o buscar al otro autor? Si total, alguien que cómodamente me explica lo que estoy preguntando, me resuelve en mi comodidad, me soluciona lo que yo quiero y necesito como respuesta, o por lo menos lo que creo que yo necesito como respuesta. Y así se vive un mundo de la tecnología donde todos somos prisioneros del pensamiento de otros. Hace mucho tiempo, en las radios, existía la obligación de tener un lugar determinado donde los periodistas conformaban el noticiero. Tenía cada una de las emisoras, no de la Argentina, del mundo, sus propios cuerpos de periodistas y un cuerpo de locutores. El periodista hacía la investigación que correspondía, el locutor, por supuesto, daba la noticia y la leía. Fueron pasando las cosas y en la Argentina, una de las tantas dictaduras de la Revolución Argentina, inventó el locutor redactor. ¿Qué era eso? Puso al locutor que no estaba capacitado para redactar, porque era locutor, estaba para leer, pero no para redactar, para eso estaba el periodista, y eliminó a los periodistas. Y como los locutores no estaban en esas condiciones, la mayoría, ¿qué hacía? Levantaba la información publicada en un diario. Y entonces las radios siguieron transmitiendo ya no la opinión propia que tenían los periodistas de esa radio, sino la opinión que publicaba la editorial X, cualquiera, según el periódico que llegaba gratuitamente al noticiero, porque no se compraban los diarios, o a lo mejor en algunas radios se compraban todos los diarios y entonces se levantaba la información de los demás diarios, pero ya no era la propia,
ya era repetir información. Entonces, ¿para qué iban a querer los periodistas? Dejaron a los locutores cortaban la noticia de la agencia de cable que mandaba la información y repetían lo que otros habían investigado. Eso desapareció en las radios, desapareció en la televisión y quedaron todos quedamos prisioneros de la investigación de los diarios de papel que fueron transformando sus redacciones en grandes núcleos de información, análisis y difusión, donde de ahí al diario o de ahí al canal de televisión y de ahí a la radio era toda una misma cosa. Bueno, esto, que es una interna que le cuento para que se ubiquen a entender el análisis, fue haciendo que todo lo que se dice parecería ser que es una verdad revelada. Por eso, este programa, cuando los escucha a ustedes, cuando abre el micrófono para escuchar al propio oyente, pretende eso, volver a las fuentes, volver al uso de la libertad. Una cosa tan declamada por este presidente que está más cerca de ser dictador que otra cosa, y tan poco apreciada por aquellos que de verdad toda la vida lo hemos brindado. Porque hemos abierto el micrófono en un estadio deportivo, hemos abierto el micrófono a la política, hemos abierto el micrófono a la queja y hemos abierto el micrófono hasta los graciosos que insultaban en televisión y los dejábamos que salieran al aire porque creíamos en la libertad, creíamos en que el otro se debía y se podía expresar. Yo no sé cuántos aprecian eso, no sé cuántos valoran eso, no sé cuántos valoraron o apreciaron eso, pero es la forma que nosotros sentimos de gozar en pleno de la libertad. Por eso repudiamos a los que abusan del término de la libertad como este libertario que en definitiva, si pudiera, sería un gran dictador, o la fusiladora que se quiso llamar Revolución Libertadora, que mató, clausuró, prohibió, sacó el 41-61 para que la gente no pensara como ellos querían e hizo todo lo contrario a la libertad. Así que cuando dicen que son libertarios, yo no les creo. Si usted le cree, lo aceptamos, pero nosotros tenemos la experiencia de saber qué es la libertad y de confesar que en el periodismo no existe la libertad de prensa, que es mentira, existe la libertad de empresa, que todas las empresas se hacen con un fin económico. Todos los programas de radio y televisión, incluido este, se hacen porque hay patrocinantes, si no, no se harían. Se hacen porque se sirve a un objetivo de sostenimiento, si no sería imposible mantenerlo. Por lo tanto, todo es relativo y todo absolutamente es para que ustedes analicen sin creernos, ni a nosotros ni a los demás. Simplemente nosotros alertamos porque se ha hecho un verdadero estropicio con la libertad, con la palabra libre expresión, mintiéndole a la gente y hablando de libertad de prensa. La libertad de prensa no existe. Existe sí la libertad de empresa y cuando el empresario quiere, se acabó la libertad del periodista que está trabajando allí y no lo puede publicar nunca más. Y si molesta, se cierra hasta la agencia oficial de noticias porque los que están adentro no piensan como el gobierno de turno. Si no, pregúntenle a los ex empleados de Telam.